Hola amigos y amigas, este día conoceremos la historia de Rufina Amaya, contada por un habitante que transmite la narrativa, haciendo uso de la oralidad a todo turista que llega a la plaza. Es necesario remarcar que no es la única persona que hace esto, y se ha convertido en un medio para obtener dinero en calidad de aporte voluntario, por parte del turista, que es utilizado para el mantenimiento del monumento. La oralidad es la manifestación cotidiana que permite al ser humano relacionarse el uno con el otro. Según Saussure, existen tres manifestaciones de oralidad: la oralidad verbal, la oralidad escrita y la oralidad kinésica o a través de gestos, que busca comunicar ideas, sucesos, hechos o experiencias a otras personas. En el caso particular del mozote, se hace uso de la oralidad verbal para transmitir la experiencia de Rufina Amaya, única sobreviviente de la masacre, que está siendo transmitida por algunos pobladores con el objetivo de que la memoria histórica del suceso ocurrido no quede en el olvido, y las personas que lo escuchan conozcan de la versión desde la visión de Rufina Amaya. Hoy dejamos con ustedes un audiovisual que muestra la narrativa que los pobladores hacen al llegar al monumento. En un próximo video abordaremos el concepto de memoria histórica y las formas de entender la cultura. No te lo puedes perder. Y el testimonio de los sobrevivientes lo que yo relato, porque yo no estaba cuando se dio esta masacre. Yo soy de aquí, ahí está mi comunidad donde dice Sofote Amarillo, pero yo ya había migrado. Yo migré cuando se da la primera masacre en la Guacamaya, que fue el 8 de octubre del 80, cuando se da la primera masacre en la Guacamaya. Masacraban 60 personas y los empiezan a perseguir a nosotros, que somos de estos caseríos aledaños. ¿Cómo los pasa a llamar la Fuerza Armada en aquel momento que se da aquella masacre? Los pasa a llamar que éramos guerrilleros, sin armas. Bueno, nosotros en aquel momento empezamos a rodar, no les voy a decir que tenía buenas casas, como las que ven ahorita, sino que casas de bareque. Cuando nosotros se da aquella primer masacre, la Fuerza Armada empieza a perseguirnos. La Fuerza Armada andaba en listado negro, diciendo que éramos guerrilleros. Si usted se parecía con el apellido del compañero que tenía la paz, en que no fuera familia, si la Fuerza Armada ya apareció que el apellido, por ese apellido usted moría. Empezamos a rodar nosotros en el monte, como los animales. Abandonamos nuestras casas de bareque, ya no teníamos derecho ni de hacer la alimentación, por el miedo que allí nos encontraba la Fuerza Armada. Andamos 6 meses así rodando. A los 6 meses, después, los hace el llamado Finado Israel, que era un señor de 90 años, voy a hablar de Finado Israel, el hombre más anciano de esta comunidad. Él los hace el llamado en esta plaza y nos habla en parábolas, como nos habla el Señor. Él había donado la tierra para la plaza, la tierra para nuestra iglesia, la tierra para nuestros hijos educando. Era el cacique que tenía más, era un señor
que hacía medicinas de plantas, pero también los colaboraba, nosotros que éramos pobres. Y así es como teníamos esta plaza. Bueno, él los hace el llamado en esta plaza y los dice, van a seguir rodando ustedes en nuestro país así. Yo les dijera que ahorita que están jóvenes, vayan dejando con ustedes. Si pueden rodar, váyanse con sus hijos. La Fuerza Armada aquí los va a encontrar un día y les va a dar vuelta a Dios. Dice mi gente que se quede. Yo no voy a huir. Aquí nunca se ha dado una masacre en esta plaza. Así es que yo no me meto ni con un mando ni con el otro. Sé que la vigente, nosotros migramos y vamos a parar a Honduras, por eso estamos vivos. Bueno, 6 meses después, como les digo, escuchamos el triste relato que no lo podíamos creer. Para nosotros. Bueno, dice Rufina Maya que la sobreviviente, ella murió el 2007, tiene 12 años de fallecida. Ella batalla con 4 hijos y su esposo. Y aquí solo sobrevive ella. La Fuerza Armada, como ya la gente que aquí lo conocía, la Fuerza Armada, esta masacre la hace el coronel Domingo Montero Barrios, que es esta masacre que ordena. Nosotros ya conocíamos la Fuerza Armada como la de militar. Por eso utiliza un libro de aquí la comunidad, que era un reservista militar, que era Marquito Díaz, el de la tienda más fuerte, que vive en esta plaza. La Fuerza Armada se dirige tal como yo, que la conozco a usted y yo le dijera, me voy a engañar, no le dice así la Fuerza Armada, sino que lo lleva con soy familia. Los Marquitos Díaz eran un parlante, ahora tú me bajas. Antes nosotros no íbamos de estudio ni nada, ni sabíamos cómo se llamaba en el lado, ponía un parlante. Marcos Díaz recibe el celular y empieza a llamar a la población. El llamado que hace es este: aquí van a haber víveres, hasta para el niño que no ha nacido, hasta el último anciano. Nosotros, como los llamados libres, creímos y caímos en este engaño. Somos traídos el 10 de diciembre por la tarde a esta plaza de estamos. Aquí no había víveres, solo 5 compañías armadas. Eso es lo que esperábamos nosotros la tarde. Cuando viene el responsable de su familia, tal como ella, huyó. Puchi, que dice cómo los ha engañado la Fuerza Armada, al ver que solo gente armada había, 5 batallones. Para hablar de nuestra familia en aquel momento, nuestras familias no eran ni uno ni de dos, sino que 200 personas y más. Viene el responsable de su familia y se abre paso en medio de la tropa. Viene la Fuerza Armada, así que ve que la gente le está yendo de paso por un cerco militar. Nosotros entrada tuvimos menos salida. Pone un cerco militar y le dice, aquí no te vas aquí con niños. Pasamos a ser capturados por la Fuerza Armada. Pasamos a ser encerrados en las casas de adobe que antes eran de adobe y de teja, y la Fuerza Armada las destruyó, no las casas que ven a Goyita, porque todo es negro. Allí pasamos a ser encerrados. Amanecemos el 11 de diciembre aquí, capturados por la tropa. Dice Rufina Maya, que es la sobreviviente, que la misma Fuerza Armada se encarga de sacar a esta gente prisionera y ya se los pide en esta plaza que estamos. Que era un solo día de nosotros, no la plaza que están dando Goyita, porque nosotros tenemos paredes en medio, era una sola plaza. Viene la Fuerza Armada, las primeras que empiezan a separar son las muchachas adolescentes de 12 años para arriba, son capturadas por la Fuerza Armada, llevadas al Cerro de la Cruz, que es el cerro más alto, al Cerro Chingo, al Cerro del Candil, que son los 3 cerros que tenemos, que tenemos. Las muchachas pasan a ser violadas y masacradas por la misma Fuerza Armada. Esos cuerpos quedan en la cementeria. Viene la Fuerza Armada, como no encontró juventud, solo ancianos, porque nuestra juventud en aquel momento era trabajadora, porque en aquel momento nuestros padres no los compraban juguetes, sino que eran las piedras de moler para la mujer y la cama para el varón. Dicen los padres de familia, sus hijos les dicen a los padres, papá, yo no exploto nada la tierra contigo aquí, yo sé que en otros lugares se está ganando, yo aquí no gano nada, yo quiero ayudarte. Los padres de los niños les consienten el permiso que piden sus hijos. Ellos se van en noviembre, en diciembre, se da esta masacre. Esta muchachada, cuando se da cuenta, su familia ha sido desaparecida, y todavía están hoy después de los acuerdos de paz. Porque nosotros somos familiares de los masacrados todos que hemos venido a este lugar. Bueno, viene la Fuerza Armada, como les digo, son ancianos, los que pasan a ser vendados, pies y manos atrás, tirados boca abajo, y con la culata del fusil los torturaba la Fuerza Armada, y yo te digo, tú guerrillero, entregame tus armas. ¿Dónde están los campamentos de los guerrilleros? Los ancianos, ellos no tenían ni estos medios para comer, con si más iban a comprar un arma.
La Fuerza Armada se quita, la gana tortura hasta el cuerpo, y luego los masacra. Ahí está la pila bautismal, le masacran a los hombres, adentro de la iglesia. Viene la Fuerza Armada, vas a quitar nuestros bebés a nuestros madres. Rufina Maya tenía una niña de 8 meses, que eso sí hiere. La Fuerza Armada se enfurece tanto porque no la podían quitar. Es la primera niña que lanzan al aire y la masacran en esta plaza. La primera niña que riega la sangre en esta plaza. Pone la taja, eso hiere la sangre. Bueno, y las otras madres, estos hijos eran quitados y tirados al convento, que ahora es el jardín de los inocentes. Bueno, así que les quitan sus bebés a nuestras madres, las mujeres han llevado a esta casa que tenemos aquí atrás, que es la casa de Alfredo Márquez, que ahora es una casa de 2 plantas. Antes era de adobe y de teja y fue destruida. Allí entierran las mujeres. De ahí las mujeres son sacadas por grupos y llevadas a la casa de Fina Israel. La casa de Fina Israel se encuentra igual como la Fuerza Armada la dejó en aquellos momentos. Allí no se ha construido nada. Además, a esa casa la Fuerza Armada le dio una bomba de 500 libras. Pero el avión no es muy seguro, cayó a un lado. Ahí está el cráter que explotó la bomba de 500 libras. Allí son llevadas las mujeres. A Rufina Maya la llevan en el último grupo. Dice Rufina Maya que cuando la llevan a ella tenían todos los cuerpos de las mujeres amontonados. Ya solo faltaba ella, cuando la Fuerza Armada la pone en fila. Y tal como yo estoy acá, desde allá empiezan a masacrar la Fuerza Armada. Empiezan a ver las mujeres con qué calibre eran masacradas, porque aquí no utilizaron solo balas, sino que hubo armas cortas, armas largas, de todo calibre, para llevarse a la población. Y empiezan las mujeres a explicarle a la Fuerza Armada por qué las mataba de esa manera, que por qué no les perdonaba la vida. La Fuerza Armada, entre más les explicaban las mujeres, más mujeres volteaban. Rufina Maya ya había visto cómo le habían hecho a su niña de 8 meses, ya ella iba herida. Ella lo que hace es ponerse en oración, no le suplica a la Fuerza Armada y se va de rodillas al suelo. Cuando se va de rodillas al suelo, ella alcanza una rama de arbusto y se le cierra la Fuerza Armada. La Fuerza Armada se paraba en los pies de Rufina Maya, pero no la miraba. Rufina Maya se pierde la muerta. No se movía, porque si se movía sabía la Fuerza Armada que algo había allí. Dice la tropa, terminé de masacrar a las mujeres. Pasan a masacrar a los niños con los últimos que masacran. Acá Rufina Maya tenía un niño de 9 años, que este niño, porque sabía que la madre le escuchaba, le gritaba, decir con él, le decía, mami, venía a cantar de esta forma la estación de la Fuerza Armada. Rufina Maya ve las quejas de su hijo de aquí convento, donde está que árbol de mantenimiento. Pero si se movía, la masacraba a la Fuerza Armada, que este no pudo escuchar el llamado de su hijo. Las quejas del niño la brutalidad de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada para masacrar a los niños, le despatea las balas al cuchillo, le pone el cuchillo a la bayoneta que han cuchillo los filos. Un soldado levantaba el niño y el otro le esperaba con el salgado. Así son masacrados 470 niños de 12 años para abajo, que son los guerrilleros que masacraban la Fuerza Armada en aquel momento. Por eso ven esto, se preguntarán qué dice número de 0 días. Son mujeres embarazadas que entonces como alimentación era que iban a llevar para sus casas. La alimentación es el atagar en el vientre de su madre. Un niño que no había nacido era guerrillero con la Fuerza Armada. Y esa es la brutalidad que da aquí el 11 de diciembre. Y dice la Fuerza Armada que esto había sido fuego cruzado. Como un niño que no había nacido iba a enseñar un arma en ese momento. Y esa es la brutalidad que se la ataca. Viene la Fuerza Armada, como la orden que había dado a la tierra, Rosada, Yunque y Martín. Aquí la masacre se la da sobre el 11 de diciembre del 81. Pero aquí se mantiene la tropa, 12 y 13, para masacrar a nuestras comunidades que no habían venido, con el engaño que utilizan. Y si yo hubiera estado en un momento, pues ahí está mi comunidad, aquí está también. Para allí huye Rufina Maya porque a las 7 de la noche la Fuerza Armada pone fuego, primeramente donde están las mujeres. Dice Rufina Maya que nosotros huelemos como el cerdo, cuando emprendemos nuestro cuerpo, se le empiezan a acercar animales, ganados y bestias, perros, y rodean a Rufina Maya y se abre paso en medio de la tropa. Viene Rufina Maya, así que ve que los animalitos van caminando, se pone en 4 patas y empieza a caminar entre medio de los animales, estando la tropa presente. Rufina Maya en vista, cuando huye para Coscote Amarillo, buscando su casa. Su casa ha sido destruida por la Fuerza Armada. Rufina Maya, así que no encuentra casa, va para las cuevas de la Willy. Que la señora que la encontró y la bañó, que solo llevaba espinas de Benequén en su cuerpo, ahí está viva, allí dice Matilde de Signa Placa, ahí está también. Que la señora anciana que le encontró a Rufina Maya y la baña. Viene Rufina Maya, así que se repone tantito de esto. Ella regresa 8 días después a esta plaza de nosotros, a buscar restos de sus hijos. Ya los cuerpos de los niños, de los hombres que estaban ahí, ya eran irreconocibles, ya eran sahumados, pues ya no se reconocían. ¿Y quién hace un acto en esta plaza? Entrevistando en vivo a Rufina Maya es Santiago, el periodista de Radio Venceremos.
¿Quién entrevista en vivo a Rufina Maya en esta plaza? Y para dar el primer testimonio. Que Rufina Maya, dice la Fuerza Armada, puchica, si yo dije, tierra bajada, ¿y cómo sale esta mujer denunciando? Empieza a escuchar la Fuerza Armada y empiezan a perseguir a Rufina Maya como perseguir una aguja. Porque era la sobreviviente y no debía denunciar, era prohibido denunciar esta masacre. Es como la guerrilla pasa a proteger a Rufina Maya. A un año después la lleva a los campamentos de Honduras, en nosotros estados, que nosotros el hecho de estar en Honduras y que éramos de este país y habíamos migrado para otro, éramos torturados por la Fuerza Armada de aquí, por la de Honduras. Nosotros viviendo no teníamos los campos de refugio, pero la Fuerza Armada sí lo teníamos todos los días. Y quienes nos protegían de los ataques de la Fuerza Armada, la gente internacional. Ellos reciben el testimonio de Rufina Maya cuando llega allá y dicen los internacionales, esta mujer iba a ser imposible protegerla acá porque estamos rodeados por la Fuerza Armada. La sacan debajo de agua, la llevan a muchos países y allá se hace escuchada Rufina Maya en otros países, menos aquí en El Salvador, y por eso es reconocida internacionalmente esta masacre. Meses después traen a Rufina Maya para los campamentos de Honduras y para el 85 no sabemos cómo la Fuerza Armada se da cuenta de que está junto con nosotros y se daban masacres para el 85 en los campos de refugio. Que en ese momento si nosotros los puso negra, nosotros creíamos que los iba a golpear la Fuerza Armada, porque venía con más furia. Pero nos levantamos de nuevo y le decimos, mira, nosotros somos salvadoreños, no hondureños. Si querés matarlos, llévalos para El Salvador. Y así con gusto te damos la vida, menos aquí en Honduras. Y aquí, si tocas uno, tenés que darlo cuenta todo, no dejar a nadie vivo. Y los ponemos en repatriación, que era como los defendíamos nosotros, hacer a tú como estoy yo. Los ponemos en repatriación. Le quiero contar que tenemos 29 años cumplidos de haber regresado a nuestro país y apenas se han dado los 27 años de los acuerdos de paz. Nosotros venimos a vivir 2 años en nuestro país de guerra todavía. Venimos, repoblamos nuestra comunidad Segundo Montes, que es nuestra comunidad organizada, que nunca lo pudo poder la Fuerza Armada. Venimos y vamos a esa calle que han visto ahí, esa calle estaba pedazada por las bombas de la Fuerza Armada. Nosotros lo hacemos saltando como los animalitos, como el conejo, como decimos, y venimos a este desierto. Aquí no habían casas paradas, solo las casas de adobe en el suelo, eran bultos de tierra, entonces venimos y ponemos unas islas verdes ahí para que nadie pisotea este lugar que es el mejor masacrado de nuestros hijos. En aquel momento venimos, hacemos 3 días del evento en honor a nuestros mártires, no como el un solo día. Nos vamos a 3 días por el Segundo Monte. El siguiente año hacemos el mismo recorrido y ponemos la primera placa que allí ven. Ahí dice, ellos no han muerto tan juntos nosotros. No se habían dado los acuerdos de paz, construimos la placa. Para el 92 se dan los acuerdos de paz. Cuando se dan los acuerdos de paz aparece la ley de amnistía, que nosotros que éramos familiares de aquí las víctimas no teníamos derecho de hablar. Los querían poner tipos. Los levantamos y le decimos a la Fuerza Armada, con que no los jodiste en los 9 años, que los podías voltear, y los 2 años de guerra, y los vas a joder ahora que somos libres, porque con los acuerdos que estamos sentíamos que eran más libres para denunciar, para que esto nunca se volviera a dar en nuestro país, porque como dicen, el que calla, atorga para que se vuelva a dar. Y por eso estamos acá, ya tenemos 13 años, como les digo. Murió Rufina Maya, pero aquí está la botella en vivo, ¿cierto? Todavía. Bueno. Cuando se dan los acuerdos de paz llevamos este listado. Lo sacamos, que somos nuestros familiares. Vamos a tener la primera denuncia, que en Costera, que es antes de denuncia, nuestros hermanos que fueron masacrados en este lugar. Cuando ponen las armas a la guerrilla y la Fuerza Armada queda, la Fuerza Armada desaparece el listado. Que nosotros que éramos salvadoreños, no éramos escuchados, desaparecen el listado. Así que vemos nosotros que este listado lo desaparecen, que no éramos salvadoreños, ni éramos escuchados. Levantamos el listado original y vamos a poner la Corte Interamericana fuera del país. Tuvimos 4 gobiernos, que en esos 4 gobiernos nosotros teníamos derecho a la salud y a educación, pero este proceso lo teníamos allá, afuera, como que no éramos salvadoreños, hasta que gana el primer presidente de la izquierda, que viene esta plaza que estamos nosotros. Y lo viene y dice, ¿qué han hecho los 4 gobiernos que han habido para ustedes? Tuvimos un lavador de dinero, lamentablemente, pero no para nosotros, sino que para su bolsa. Cuando viene Funes, él viene, se sienta en esta iglesia, porque la iglesia fue hasta el 2001. Viene él y se sienta aquí a ver qué lo bien hecho y qué habíamos logrado con los 4 gobiernos que hemos tenido. Y lo tienen que contar igual como estábamos nosotros, porque nosotros somos campesinos, no podíamos levantar esto. Y el Estado salvadoreño ya ha sido condenado por la Corte Interamericana fuera del país, pero hasta ese momento no había dado el brazo a torcer hasta que viene el presidente Funes y viene a esta plaza. Él viene, como les digo, no teníamos derecho a la salud ni a educación,
Viene, trae dos doctores, tres terapistas, porque teníamos el centro de salud, pero no teníamos doctores, que ahora es un eco equipado con todo. Viene, trae 22 computadoras para nuestros hijos educando. En ese momento nuestros hijos estudiaban hasta noveno. De ahí no tenían otro derecho a estudiar porque no había billete para que este hijo estudiara. Cuando viene el lunes, él trae 22 computadoras para nuestros hijos educando. Ahora les quiero contar que tenemos para primer año bachillerato y segundo, y el complejo educativo que ven en construcción todavía. Y esta es parte de la reparación de los familiares de la víctima. Por eso eran todos nuevos estos. Antes eran de madera, a los 25 años, los 30 empezaron a quedar. Pero por parte de la sentencia todos ven nuevos, todos ven renovados, como dicen, ahora ya parece un pueblo. Y este es un caserío de daño. Pero gracias a los dos presidentes que hemos tenido. Y estamos en espera del que tenemos ahorita enfrente también. Porque él no ha venido de nosotros, pero nosotros fuimos. Esa es la realidad. Somos realistas. Y lo que es aquel jardín no lo voy a entrar porque todavía no han venido a vivir. No porque ahí están las manchas de sangre originales, de la sangre que corrió a nuestros hijos quemados. Este año se cumplen 38 años y ahí están las manchas de sangre originales. Lamentablemente. Hechos que no deberían de haber sucedido en este país tan chiquito que es. Nuestro pueblo pide castigo para toditos los asesinos que masacraron a nuestras mujeres, a los abuelos y nuestros hijos. Si son soldados o coroneles, para toditos, juicio y castigo.